No escucho. ¿Me escuchan? Sí, ¿me escuchan a mí? Sí, sí. Ok, apaguen su micrófono. Muy bien, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos los presentes, los que están viendo, los que se van a ir conectando ahí. En esta ocasión vamos a tener un debate sobre el tema, ¿puede el cristiano perder la salvación? Una vez salvo, siempre salvo. Ese es el tema que vamos a estar analizando en esta noche, en esta tarde. Me acompañan dos caballeros. Por un lado está el caballero Carlos Ortiz, que pertenece a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocido como Mormones. Y por el lado de la Iglesia Evangélica me acompaña el pastor Marcelo Vilte desde el país de Argentina. Muy bien, pues el formato va a ser el siguiente, un formato sencillo y dinámico. 6 tiempos intercalados de 5 minutos para cada quien. Comienza el señor Carlos Ortiz y cierra el debate el pastor Marcelo Vilte. Muy bien, pero antes de comenzar con la exposición de argumentos, vamos a que se presenten ellos. Les voy a dar 1 minuto para cada quien. Señor Carlos Ortiz, enciende usted su micrófono, tiene usted 1 minuto para presentarse y para decirnos cuál será su postura. Adelante, por favor. Sí, mi nombre es Carlos Ortiz, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y lo que siempre hemos enseñado, de acuerdo al conocimiento que tengo, es que ninguna persona puede declararse salva estando aquí en la tierra. Nadie puede declararse salva. En las Escrituras no dice que somos salvos. ¿Salvos de qué? Y bueno, eso es lo que enseñamos. Creemos que la gente puede ser salva en el reino de Dios si es que guarda los principios y ordenanzas del Evangelio de Jesucristo. Listo. Muy bien, gracias por tu presentación. Ahora cedo la palabra al pastor Marcelo, cual tienes 1 minuto para presentarnos y para decirnos cuál es tu postura sobre este tema. Adelante. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Marcelo Vilte, soy de Argentina y soy evangélico. Eh, Creo diferente a lo que decía el, el amigo acá de la Iglesia de los Mormones. Creo que se puede saber si uno es salvo en esta vida y se puede tener la certeza de salvación. Eh, es la primera vez que voy a debatir con un mormón. He hablado con ellos en alguna ocasión, ya hace tiempo acá, pero bueno, es la primera vez que voy a hablar por las redes con un mormón. Así que bueno, es un gusto y bueno, desarrollamos el tema. Muy bien, gracias, pastor Marcelo, por tu palabra de presentación. Ahora voy a poner el cronómetro cero para empezar con los primeros 5 minutos del señor Carlos Ortiz. Cuando comiences a hablar, corro tu tiempo. Enciende tu micrófono, por favor. Listo. Ya voy a empezar a hablar. Ok. Que de acuerdo al conocimiento que yo tengo, ¿verdad? Todos estábamos perdidos y todos estábamos caídos desde desde la creación de Adán, ¿verdad? Eh, Adán transgredió la ley, lo igual que Eva. Entonces, de ahí, de ese momento, ellos tuvieron que seguir las normas o leyes o principios que Dios les mostró para que pudieran salvarse en el reino de Dios después de esta vida. Entonces, empieza todo el asunto de el ser humano separado de la presencia de Dios a causa del pecado. Entonces, eh, nos damos cuenta que desde Adán, el hombre fue separado eh, de la presencia de Dios.
murió espiritualmente. Entonces, tuvo que haber un medio por el cual el ser humano pudiera redimirse de sus pecados y al final poder entrar al reino de Dios o ser salvos. Entonces, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creemos que el hombre tiene que caminar por la senda, el cual es tener fe en Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y ser bautizado por inmersión para la remisión de pecados, recibir el Espíritu Santo y entonces perseverar hasta el fin, guardando este convenio del bautismo. Entonces, cuando esta persona persevera hasta el fin, entonces puede ser salva. Nadie puede declararse salvo en esta vida porque no es así. Realmente no es así. Entonces, yo solamente me baso en una sola escritura. En Mateo 24:13 dice, y si perseveráis hasta el fin, seréis salvos. Entonces, eso es lo que realmente enseñamos a la gente. No necesito más información o más escrituras en cuanto al asunto, porque no es necesario. El evangelio es muy claro, es muy simple, muy directo. Entonces, hasta aquí llega mi exposición. Alex, es el tiempo de Marcelo. Muy bien, te quedó un restante de 2 minutos, pero dice que ahí le deja, bueno, te voy a pedir que apagues tu micrófono. Marcelo, cuando usted comience a hablar, corro su tiempo. Ok, bien. Bueno, en parte concuerdo con él en el sentido de que el ser humano se perdió en Edén, en el huerto de Edén. Adán y Eva pecaron y ellos murieron espiritualmente primeramente. La Biblia dice eso, en el mismo día que ellos comieron, ellos murieron espiritualmente. Adán murió físicamente conforme se establece en Génesis capítulo 3, 930 años después, pero espiritualmente murió en el momento de comer. Conforme a la palabra de Dios que dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eso en primer lugar. A causa del pecado de Adán y Eva, la humanidad entera fue sumida a la muerte espiritual, y la muerte física también es una consecuencia de esa desobediencia. Así que por lo tanto, todo ser humano nace espiritualmente muerto, separado de Dios. La Biblia nos enseña de que el Señor Jesucristo vino a la tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Así que por lo tanto, Él es el Salvador, no hay otro que pueda salvar. Es lo que dice el apóstol Pedro en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Me muevo un poquito. Bueno, como decía entonces, la salvación es posible a través del sacrificio que realizó el Señor Jesús como sustituto. Él es el sustituto de los creyentes y toda persona que cree en Él, de acuerdo a las palabras que Él dice, es salva. Y afirmo esto porque Él lo enseñó en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, dijo el Señor Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Es importante señalar que dice, el que cree en mí tiene, tiempo presente, tiene de poseer. El que cree en mí posee, tiene vida eterna. El apóstol Juan escribe, el que tiene al Hijo tiene la vida. Así que si realmente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, entonces ya tenemos
a la vida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, toda persona que tiene a Jesucristo tiene la vida. En Juan 1:11 dice la palabra, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Así que, por lo tanto, nosotros somos salvos en el momento del nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento tiene que ver con recibir a Cristo como Señor y Salvador. Mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, siendo hijos de Dios, ocurre el nuevo nacimiento, tenemos vida eterna en vasos de barro, dice el apóstol, porque nuestro cuerpo todavía se sigue deteriorando, sigue envejeciendo y va a morir finalmente, porque la redención está hecha en dos partes. La primera parte es la redención a nivel espiritual. La segunda parte será la redención de nuestros cuerpos cuando el Señor Jesús venga por la iglesia. Así que, por tanto, lo que voy a señalar es de que tenemos vida eterna por la fe en el Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, si tenemos vida eterna, es vida sin fin. Se escribe con dos palabras, vida y eterna, pero el concepto quiere decir una vida que no puede ser interrumpida por nada ni por nadie. Eso es vida eterna, vida que no puede terminar. Jesucristo no da vida temporal, Él no da vida condicional. Él dice, el que cree en mí tiene, tiempo presente, vida eterna. Así que morir físicamente no es un gran problema debido a que estamos en unión con Él. Y por lo tanto, la resurrección es simplemente la segunda parte de la redención. Bien. Muy bien. Ahora vamos con el segundo tiempo de 5 minutos de Carlos Ortiz. Igual cuando comiences a hablar, corre tu tiempo. Ok, esos 5 minutos de tiempo para mí, ¿para qué son? ¿Para seguir exponiendo o para qué es? Olvidé. Bueno, ya puedes empezar a refutar lo que dijo el pastor ya. Oh, refutar. Refutar, preguntar. Ya. Pienso que también se podría preguntar si quisieran. Oh, ok, Ok, listo. perfecto. Entonces, por ejemplo, yo ya tuve fe en Jesucristo, ya me arrepentí de mis pecados, ya fui bautizado en el nombre de Jesús, ya recibí el Espíritu Santo, eh, ya no me queda hacer nada más, ¿cierto? Porque ya estoy salvo. O tengo que seguir haciendo algunas cosas después de este proceso. Sí, es una Ese, pregunta para usted, Marcelo. ok. Bueno, respondo. Creo que tenemos un resumen de lo que es la salvación en 3 versículos de la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versos 8, 9 y 10. Verso 8, porque por gracia sois salvos. Cuando dice por gracia, la palabra gracia es una palabra que quiere decir un favor que no merecemos. De hecho, que por eso en Romanos 11, el apóstol Pablo dice, si es por gracia, no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. Para que sea gracia, tiene que ser sin obras. Y si es por obras, entonces no es por gracia. De otra manera, las obras no son obras. Entonces, son dos cosas diferentes. Es como decir, si viajo en avión, no estoy viajando en barco. Si viajo en barco, no estoy viajando en avión. Entonces, en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois. Ahí está hablando en un tiempo presente. Ustedes ya son salvos, por gracia son salvos. Y esto, la salvación, la gracia y la fe, dice, no es de ustedes, sino que es un don de Dios.
Entonces el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora, verso 9 refuerza lo que estoy presentando del verso 8 y dice, no por obras. En el verso 8 dijo que era por gracia. El verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que la salvación no tiene que ver con obras que yo pueda hacer. Algunos dicen obras de la ley. No, ninguna obra. Cero obras. Para que sea por gracia es cero obras. El verso 10 dice que en Cristo Jesús fuimos creados para buenas obras. O sea, la salvación no es por gracia, pero en el verso 10 dice, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, no, las obras no son el medio para alcanzar la salvación. La pregunta que vos me hiciste, ¿tenemos que hacer obras? Sí, tenemos que hacer obras, pero no hacemos obras para ser salvos. Hacemos obras como resultado de ya ser salvos por fe. O sea, ¿tenemos que hacer obras? Sí. Tengo que, como un hijo. ¿Sí o no? O sea, por eso lo digo de este modo. Las obras no son el medio para alcanzar la salvación. Las obras son el resultado de ya ser salvos. O sea, tengo que hacer obras, pero no hago obras para alcanzar la salvación, sino como fruto, como resultado. No sé si me entendés ahí. Sí, como fruto, como resultado, uno hace las obras, como fruto, como resultado. Claro, para agradar a Dios. No lo hago Claro. para ser Entonces, salvo. claro, y si yo no hago estos frutos como para obras o lo demás, no pasa nada, o sea, eso no me afecta en la salvación, ¿cierto? Bueno, lo que pasa es que en realidad, como dije antes, la salvación es solamente por gracia. Bueno, ahí va el Ya. tiempo. Bueno, la salvación es solamente por gracia, pero Okay. evidentemente que si yo digo que soy salvo, supuestamente digo soy salvo, pero vivo como una persona impía, entonces la conclusión es que mi fe no es verdadera, es una fe de labios solamente. Yo digo algo con la boca, pero con el corazón no hay una fe verdadera. Entonces vivo como un impío, vivo en el pecado. El Señor Jesús Pero dijo que al eso árbol no se le lo conoce afecta. por su fruto. Ya, pero si vive después de esto, vive como un impío, eso no le afecta para la salvación, ¿cierto? Porque ya fue salvo. No, si vive como un impío es porque es un impío y porque su profesión Ok, de fe fue falsa. ok, pero esto no le afecta a la salvación porque ya es salvo a la persona. No, lo que pasa Tiempo, es que tiempo. Tiempo. Ok, Marcelo, vamos con tu tercera, creo que ya es tu segunda o tu tercera participación, ¿no? Es tu segunda, ¿verdad? Es tu segunda, fue mi segunda, pero yo le hice una pregunta cuando tenía como Sí, sí, 30, sí, 40 sí. segundos y está bien, no pasa nada. Ok, Démosle el tiempo a Marcelo. ok. Corre tu tiempo, Marcelo, adelante. bueno, la verdad es que esto es casi, pareciera como tal vez un debate libre, casi con preguntas, más o menos más allá de que esté marcando los tiempos, por el momento lo veo así. Entonces voy a seguir la línea que estaba presentando recién. Ok, Hay dos características hay dos características que tiene un verdadero cristiano. ok. Sí o sí. Primera característica, ama a Dios. Segunda característica, porque ama a Dios y cree en Dios, aborrece el pecado. Si un verdadero cristiano es alguien que ama a Dios y que aborrece el pecado. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo decir con mi boca, por ejemplo, que tengo 40 millones de dólares. Lo puedo decir, no quiere decir que lo tenga. Entonces, no hay que confundir si hay personas que tal vez en alguna iglesia levantan la mano y dicen, yo recibo a Cristo como Salvador. Bueno, no necesariamente es cierto de que Él es salvo, porque no somos salvos por decir con la boca nada más, yo confieso a Jesús como Salvador, porque Pablo lo que dice es, si confesares con tu boca, Romanos 8:9 creo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero lo más importante dice, y creyeres en tu corazón.
que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces, cualquier persona pudiera decir por compromiso, por agradar a una persona, a un compañero, pudiera decir, yo levanto la mano, yo recibo a Cristo, pero si no hay fe, eso no sirve de nada. La salvación solamente es posible cuando una persona cree en Jesucristo y cree en el mensaje del Evangelio. Esa persona que ya es salva, esa es la persona que va a amar a Dios, que va a aborrecer el pecado, que va a hacer obras no para buscar salvarse, sino porque realmente cree en Dios, y porque cree en Dios busca hacer obras para agradarle. Entonces, Ya, no es eh, que la eh, salvación... Okay. claro, entonces si esta persona que dice que cree en Dios, que es sincera, ¿verdad? Este, si esta persona al final eh, vive de una manera, como usted dijo, impía o algo así. Sí, Ah, sí, entonces esta persona, ¿verdad? Eh, vive de una manera impía, ¿esto no le afecta a su salvación o sí? lo voy a poner de esta forma. A ver, No, 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 como dije a ver, antes, Marcelo, Marcelo, es una pregunta directa. Entonces, esta persona que usted dice que ya aceptó a Jesucristo en su corazón y que es sincera, que lo está haciendo de verdad, pero al final esta persona empieza a vivir una vida impía, como dijo usted, ¿le afecta a su salvación, sí o no? lo que pasa es que, a ver, quisiera ¿Sí o responderte no? lo más rápido, lo más sencillo, No, pues sí, es una pregunta pero, directa, sí o no, Marcelo. pero es que por eso te digo, hay preguntas que no se responden así de Ya, un sí o no. no, está bien, Este, perfecto, no tiene que responder. Listo, continúe con su exposición. bueno, este, creo que es como si yo te preguntara a vos, ¿cómo una persona que realmente dice que ama a Dios, que de verdad ama a Dios, y que quiere agradarle, ¿por qué viviría como un impío? O sea, si de verdad ama a Dios, no va a buscar vivir así como un impío. Lo mismo puede pasar con un hombre que es muy sincero y que de verdad ama a su esposa y entiende bien lo que es el compromiso con su esposa. ¿Por qué él andaría con muchas mujeres si es que realmente él la ama y la valora realmente? O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Pero digamos que es una ilustración. Ahora, ¿es cierto de que un hombre puede pecar contra Dios? Lamentablemente creo que pecamos bastante, pero lo cierto es que el pecar que podemos tener los cristianos no es porque deseemos vivir en el pecado, sino más por nuestra debilidad, en el sentido de ciertos pecados que a veces no nos hemos cuidado lo suficiente, pero no llegan a ser una forma de práctica. Una práctica es algo continuo en el tiempo, en donde simplemente yo me gozo y me deleito en vivir en el pecado. Un cristiano puede pecar de modo ocasional por debilidad, pero no porque esté buscando vivir de ese modo, sino por debilidad, como dije. No sé si se entiende. Bueno, ya está casi los 5 minutos. Ahí están. Muy bien, bueno, Creo que podía comenzar entonces. si quieren, lo podemos hacer así ya, un debate libre. Les doy una media hora para que debatan libremente, hablen los dos, se hagan preguntas. Nada más voy a estar yo aquí por si, bueno, se faltan al respeto, no sé qué opinan. Sí, está bien. Yo no voy a tomar ya mucho tiempo. Ya vamos a tener quizás unos 10 minutitos más de un diálogo abierto y ya sería todo. Eh, bien, tomo el tiempo rapidito. Ok. Eh, llegamos a la misma situación, al mismo tema. En Mateo 24:13 dice claramente, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. No podemos buscarle tres patas al gato sabiendo que tiene cuatro. Si yo me bautizo, hago un convenio con el Señor de que estoy, de que estoy dispuesto a tomar sobre mí el nombre de Cristo, recordarle siempre y guardar siempre sus mandamientos, y guardar siempre sus mandamientos, como amar a Dios, a mi prójimo, acordarme del día de reposo para santificar, no cometer adulterio, no matar, no robar, no levantar falso testimonio contra mi prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Si no persevero hasta el fin guardando estas cosas,
no puedo ser salvo. Está muy claro. Entonces, usted está diciendo que una persona que ha hecho un convenio con el Señor o que lo ha aceptado a Dios en su corazón como su único y suficiente Salvador, etcétera, etcétera. Ok, ya esta persona ya aceptó a Jesucristo como su Salvador, ¿verdad? Pero si vive una vida impía después de esto, de nada le sirve. No puede entrar al reino de Dios, o en otras palabras, no puede salvarse. Y aquella persona que diga lo contrario a esto está en serios problemas. Bien, adelante, Marcelo. Ok. Bueno, siempre que vamos a una escritura tenemos que saber cuál es su contexto. O sea, Mateo capítulo 24 tiene un contexto especial, porque básicamente Mateo 24 habla de un tiempo futuro todavía que en escatología se conoce como la semana número 70. Eh, lo que voy a decir es de que es un tiempo que abarca un periodo de 7 años, por eso se conoce como una semana, y básicamente ese tiempo va a tener lugar una vez que la iglesia sea arrebatada. La Biblia enseña que la iglesia va a ser arrebatada, y de ahí en más empieza ese periodo. Bueno, en ese periodo de tiempo es que se aplica lo que dice Mateo 24:13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué? Porque se habrá terminado este tiempo especial de gracia como tiempo, no la gracia, porque la gracia va a continuar, pero como tiempo es como que una vez que se termine la casa, cuando se pone el último, a la última chapa, por decir así, el último ladrillo, está terminada. Jesucristo está edificando su iglesia como una casa. Una vez que esté finalizada, Él dice que la va a sacar. Juan 14:2 y 3. Dice, las llevaré, dice, a las casas del Padre, donde Él fue a preparar lugar. Vendré y os tomaré. Eso es el arrebatamiento de la iglesia, Él tiene que llevar a la iglesia. Pero de ahí en más, todavía queda un tiempo de trato con el pueblo de Israel. Por eso es que Mateo 24 básicamente es un pasaje escatológico. Está referido a los escogidos de Dios del pueblo de Israel. Por eso dice, por ejemplo, dice los que estén en Judea, hablando de las personas judías. Por ejemplo, menciona también, rogad que vuestra huida no sea en sábado, no sea en día de reposo, que no sea en invierno y cosas por el estilo. O sea, eso tiene que ver con los escogidos de Israel en ese tiempo. Además, la Biblia nos enseña que viene un gobierno mundial, el gobierno del anticristo. O sea, va a haber esto, las cosas van a empeorar hasta que llegue y se presente esa persona como el supuesto salvador de la humanidad, y está todo dado gracias a la globalización como para que esto suceda, y no falta mucho. Entonces, él se va a volver contra el pueblo de Israel, y cuando él se vuelva contra Israel va a empezar a, dice la Biblia, hasta incluso a exterminarlos. Y por eso, ya que Israel está tan endurecido con Dios y no creen en el Señor Jesucristo en este tiempo, es un tiempo que creo que es Jeremías 30, se le llama el tiempo de angustia para Jacob. En Apocalipsis 3:10 dice la palabra, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Viene lo que se conoce como la hora de prueba sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Entonces, en ese tiempo específicamente, dice el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. La salvación siempre ha sido por gracia, pero en ese tiempo especialmente, la mayoría van a ser muertos. Apocalipsis 13 habla de que la bestia y el falso profeta van a decapitar a las gentes. Eso está relacionado con el Islam. Y eso es lo que se viene. Por eso es que dice el que perseverare, porque es un tiempo de venganza, es un tiempo de tribulación, es el peor tiempo para la humanidad, lo que se viene ahí adelante. Y ahora estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo en el cual Dios ofrece salvación a todas las personas por creer en Jesucristo. En ese tiempo, o sea, va a sacar Dios la iglesia, y de ahí en más empieza un tiempo que es el peor, en donde
La persona será salva por fe, ciertamente, pero con una exigencia. ¿Cuál es la exigencia? Morir por fe. La exigencia es la muerte. Entonces, por eso es que dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Es un tiempo, lo último que digo, es un tiempo cuando la persona dirá, bueno, ya Dios se llevó a la iglesia, yo no fui, ahora ¿qué es lo que hago? Hay persecución, yo creo en Jesucristo, ¿qué es lo que puedo hacer? No tengo certeza de nada. Bueno, si me llegan a atrapar, tal vez la persona dirá, bueno, yo creo en Jesucristo, simplemente creo en Él y tendrá que ser muerto. O sea, esa es la exigencia, perseverar aún en la peor de las persecuciones y a costa y a riesgo de su propia vida, tiene que perseverar. Es una exigencia, no es que se gane la salvación por morir. Bien, muy bien. Carlos Ortiz, vamos ahora, tienes tiempo, puedes tomar tus 5 minutos o menos para decir algo. Adelante. Listo. Entonces, Marcelo, usted se ve que es una persona buena y dedicada. Creo que escuché que hasta es pastor, ¿cierto? Bueno, eso de pastor tiene que ver con mi llamado, más que nada. No, no ando buscando que nadie me llame pastor, pero sí soy uno Ya. de los hermanos responsables. A ver, Marcelo, ¿es pastor o no es pastor? Sí, debido a mi llamado, sí, soy Ok, un pastor. ya, entonces usted es un pastor. Bien. ¿Usted hace cuánto tiempo aceptó a Jesucristo como eh, su Salvador? Era niño, probablemente lo hice con menos de 10 años. Ya, Hoy tengo entonces tiene que, 46. ok, entonces tiene 30 años que usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, ¿cierto? Sí. Bien, y ya después, en esos 30 años, ¿usted qué ha hecho? ¿Usted ha sido una persona buena o usted ha robado, ha mentido, ha cometido adulterio, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, he procurado vivir acorde a la fe que yo profeso y Ok, que predico. Y, listo. y es la forma Entonces, en la cual eso, yo mismo me camino. ya, sí, sí, sí. Entonces se ha esforzado por guardar los principios correctos, ¿no? Como no cometer adulterio, no robar, no mentir, etcétera, etcétera, etcétera. Por alrededor de 30 años ya, ¿cierto? Sí, procuro hacerlo, procuro. Muy bien, Tengo muy fallas, bien. obviamente que las tengo y las No, sí, reconozco, sí, claro, pero esto es procuro. normal, como todos. Mi pregunta es, por qué usted está haciendo estas cosas por estos 30 años? ¿Cómo? Mi pregunta es, ¿por qué usted ha hecho esto de tratar de vivir una vida de acuerdo a su creencia por 30 años? ¿Por qué Bueno, lo ha hecho por 30 años? lo he hecho porque tengo una fe sincera en el Dios en el cual creo. Lo he hecho por agradarle. No lo hago para ganarme la salvación, sino simplemente como cuando un hijo procura honrar a su padre, quiere agradarle a su Claro, papá o a su mamá y se porta bien. Bueno, yo es lo que estoy haciendo, procurando listo, honrar a mi prójimo, pero no, no es el propósito ganarme la salvación. No lo puedo hacer yo. listo. Entiendo. Entonces, Marcelo, si usted no hubiera procurado por esos 30 años tratar de vivir una vida correcta, una vida honorable, lo mejor que se pudiera, igual eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Igual se salva. Te lo voy a responder de este modo. Creo que un cristiano verdadero puede llegar a cometer un pecado grosero, eso sí, pudiera llegar a un pecado terrible, pudiera ser, pero no es la norma de vida. Ahora, ¿puede hacerlo? Sí. Bueno, si lo hace, ¿dejará de ser salvo? No, no, Oh, ok, porque la salvación no depende de las obras. ya, entonces usted puede cometer adulterio, robar, matar, al final no importa porque igual va a ser salvo. O sea, como te digo, como una circunstancia excepcional, una persona pudiera llegar a cometer algún pecado, suicidio o aún cometer tal vez adulterio en alguna circunstancia, eso no es un imposible, pero no es la norma de vida. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que la Biblia enseña de que a todos, sin excepción, a todos los hijos, Dios los disciplina. Eso quiere decir que los castiga.
Él no, él puede disciplinar a alguien que ha caído, por ejemplo, en pecado de adulterio, y obviamente el cristiano verdadero se va a arrepentir. Es el caso de David. David, por ejemplo, él pecó contra Dios, él tenía fe verdadera en Dios, pecó contra Dios, y cuando Dios lo reprendió, él dijo, pequé, lo reconoció, le dolió, se arrepintió. Salmo 51. Se ¿Y ve el por qué se dolor que él arrepintió? tenía. ¿Por qué se arrepintió? Se arrepintió porque, como te dije, Dios lo reprendió, y porque él entendió lo mal que realmente él estuvo al hacer lo que hizo. Listo. Pero mi pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál fue la necesidad del arrepentimiento? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué fue necesario recibir el perdón del Señor? ¿Por qué? Le voy a responder yo. Porque si no lo Bueno, hubiera hecho, no podía haberse salvado en el reino de Dios. Eso es así. Entonces, por eso usted, Marcelo, después de que usted aceptó al Señor en su corazón, lo que sea, se ha esforzado en vivir una vida digna o recta, lo mejor que ha podido. Le voy a explicar por qué. Porque si usted no lo hace, no puede ser salvo. Tiene que perseverar hasta el fin guardando estas cosas. Muy bien. bueno, Ahora vamos con, ¿qué será la cuarta intervención de usted, Marcelo? Adelante. bueno, siguiendo de nuevo la línea que él decía, tengo que decir que en realidad lo he venido diciendo desde el principio. No se puede ser, la Biblia no enseña que la persona puede ser salva por obras. O sea, eso no se enseña. Y por eso es que había puesto en contraposición estas dos palabras, gracia y obras. La Biblia no enseña que podemos ser salvos por obras. Si nosotros pudiéramos ser salvos por obras, Jesucristo no hubiera venido a morir en la cruz. ¿Por qué? Porque hubiera dependido de nuestras obras. Ya estaba dada la ley, ya estaban dados los 10 mandamientos, y hubiera dependido de cada uno. Entonces, la Biblia enseña claramente que la salvación no es por obras. Si se trata de obras, simplemente tendríamos que ser juzgados y condenados. Porque la condición espiritual de una persona es muerto espiritualmente. Está muerto, tiene naturaleza pecaminosa. Sí o sí va a ceder al pecado, aunque quiera agradar a Dios en algún momento, va a caer y va a caer y va a caer. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esa es la sentencia que Dios tiene. O sea, si depende de nuestras obras, voluntariamente nos alejaríamos de Dios. Puedo reconocer que necesito a Dios, puedo reconocer que existe Dios, pero si Dios no obra en mí, con todo lo que yo reconozca, voy a pecar, voy a pecar, voy a pecar, y me voy a alejar de Dios, porque tengo naturaleza pecaminosa. Por eso el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, tenía que ser por gracia, porque si fuera por obras, primeramente no se puede alcanzar la salvación. La Biblia establece claramente que es por gracia, no es porque yo haga méritos, es por la obra que Él realizó. Él es el que me da la fe. Efesios, como dije, 2:8, y creo que es Romanos 10:17 también. Entonces, es por gracia. Por eso es que dejé en claro hace rato el punto de que las obras que yo hago no son para alcanzar la salvación. Yo, Marcelo, no me estoy portando bien para alcanzar la salvación. Yo creo que soy salvo porque eso es lo que dijo Jesucristo. El que cree en mí tiene vida eterna. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Segunda afirmación, dice, no vendrá condenación. Tercera afirmación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, yo tengo vida eterna porque eso es lo que declaran las Escrituras, y de ahí en más yo voy a vivir una vida para agradarle. Eso es todo. O sea, no estoy viviendo mi vida para alcanzar la salvación, porque la salvación no depende de mis obras, depende de la obra que Él realizó en la cruz. Pudiera decir mil cosas más, hay muchos pasajes que puedo citar. Ya pudiéramos hablar de predestinación, pudiéramos hablar de la seguridad de la salvación. Voy a citar uno más.
En Romanos 8, el apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Pregunta. Hambre, tribulación, peligros, espada, desnudez, principados, potestades, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo. Y después dice, por lo cual estoy seguro que ninguna cosa, que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, él tenía alguna certeza porque él dice, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hebreos 10:14 dice, con una sola ofrenda, ¿cuál es la ofrenda? La de Cristo en la cruz, hizo perfectos para siempre, no solamente por un momento, perfectos para siempre a los santificados. El verdadero creyente es hecho en Cristo perfecto para siempre. Me quedan 30 segundos. Otra cosa que voy a decir es, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio dice que todo ser humano es pecador, no tendría que haber problemas, todos tenemos que creer que somos pecadores, la Biblia lo dice. Segunda cosa, dice la Biblia, eso es interesante porque lo planteó también Carlos, ¿verdad? Lo planteó, dice que hay un juicio y que hay una condenación, eso enseña la Biblia. Y también dice que en Cristo nosotros somos libres de esa condenación y recibimos la salvación o vida eterna. Muy bien. Ahora vamos con la cuarta intervención de Carlos. Cuando comiences a hablar, corro tu tiempo. Listo. Bien, esperemos que podamos hacer análisis todos los que estamos aquí escuchando. Hay algunas preguntas que hice y que no fueron contestadas. Eh, Efectivamente, la salvación no es por obras, pero sí por obediencia. Por obediencia, no por un día, por dos o por tres, sino hasta el fin de nuestra vida. Entonces, efectivamente, la persona que ha hecho un convenio con Dios por medio del bautismo, de tomar sobre sí el nombre de Cristo, recordarle siempre y guardar siempre sus mandamientos, ¿verdad? Lo puede llevar a la salvación, si es que persevera hasta el fin, guardando los mandamientos, no por obras, efectivamente, no por obras, sino por obediencia. Y las obras van a ser el fruto de su obediencia, obras de rectitud, como lo está haciendo Marcelo, de vivir una vida lo mejor que pueda, de no cometer adulterio, no robar, no mentir, no levantar falso testimonio contra su prójimo, no tener dioses ajenos delante de él, acordarse del día de reposo para santificarlo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esa es la condición, Marcelo, no solamente para usted ni para mí, sino para todos nosotros. Tenemos que creer en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos por inmersión para remisión de pecados, recibir el don del Espíritu Santo por la imposición de manos y perseverar hasta el fin guardando los mandamientos o el convenio del bautismo. Si no lo hacemos hasta el fin de nuestras vidas, no podemos ser salvos. Porque si enseña lo contrario, bueno, entonces hay que enseñar al mundo que pues después del convenio, después de aceptar a Jesucristo como su Salvador, puede seguir pecando, o sea, puede seguir teniendo una vida, al cabo que pues la salvación no se pierde, ya eres salvo y no importa lo demás. Enseñar algo así no va a edificar al pueblo de Dios, al contrario, va a decir, bueno, pues al final no importa, de cualquier forma, pues la salvación ya no se pierde, entonces puedo seguir haciendo cualquier cosa, puedo ser todo lo contrario a lo que son los mandamientos de Dios. Al final, pues ya soy salvo. Eso no es así, eso no es así. Entonces, si la gente dice, oh, no, no, pero pues tampoco es así, tienes que esforzarte a guardar, entonces efectivamente uno no se puede salvar a menos que uno siga en obediencia hasta el fin de nuestras vidas. Por eso viene la escritura otra vez. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así de simple. Y eso es lo que yo creo, eso es lo que nosotros enseñamos en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eso es lo que enseñamos. A la gente que debe esforzarse cada día
en tener una vida de rectitud delante del Señor. No para mostrar las obras que nos van a llevar a la salvación, sino por mostrar la obediencia a los mandamientos de Dios, lo cual, si no los obedecemos hasta el fin de la vida, no podemos ser salvos. Listo, mi hermano. Muy bien, te quedó un restante de 1 minuto con 20 segundos, pero dice que ahí le deja, bueno. Vamos a dar parte a la cuarta intervención del pastor Marcelo. Corro su tiempo cuando usted comience a hablar. Bueno, creo que él mencionó diferentes temas, o sea, hasta incluso se pudiera hacer debates de varios de los temas que él mencionó. No es el caso de ahora porque simplemente nos estamos cirniendo al tema propuesto, que era sobre la salvación, y más específicamente si es que la salvación se pierde o no se pierde. Bueno, yo creo que una persona salva no pierde la salvación, porque la Biblia me enseña eso. Después otra cosa que él dijo fue que es por obediencia. No, la Biblia enseña que la salvación es por gracia. La Biblia enseña que tenemos que obedecer, obviamente, pero por eso es que poniendo el punto sobre la I, siendo ordenados, siendo correctos, tengo que decir lo que la Biblia dice. La Biblia enseña que somos salvos por gracia, no por obras. Ahora, los mandamientos de Dios fueron dados para ser puestos por obras. O sea que si Dios dio mandamientos, fueron dados para ser puestos por obras. Por esa razón es que no somos salvos por obras, no somos salvos por los mandamientos, somos salvos por la fe de aquel que murió. O sea, el centro de la Biblia no es los mandamientos, el centro de la Biblia es Jesucristo. Ahora, ¿debo de guardar los mandamientos? Sí, por supuesto que debo guardar los mandamientos. ¿Debo de obedecer? Debo de obedecer, por supuesto, porque Dios quiere que lo honremos. Pero esto es la conducta del cristiano. O sea, es la conducta que yo debo de tener, pero no quiere decir que son el medio para alcanzar la salvación. La salvación es cero obras. Para yo poder ser salvo, es simplemente que me presento delante de Dios en mi condición de pecador, de un vil pecador que no puede salvarse, que no tiene justicia propia, que no tengo obras que me puedan salvar. Me presento desnudo y siendo reconociéndome como el más vil. Así me presento, y por la fe en aquel que ocupó mi lugar en la cruz, por una fe real en él, es que soy salvo. De ahí en más, obviamente, yo voy a tener una conducta de cristiano, donde voy a obedecer, donde voy a buscar honrar a Dios, pero esta conducta no es para alcanzar la salvación es por gracia. La salvación no es por obras, no es por obedecer. Eh, Aún los mandamientos son dejados de lado al momento de otorgarse la salvación. Los mandamientos son dejados de lado. Lo único que me salva es Jesucristo. Él es el que me salva. De ahí en más, vamos a decirlo de este modo, de ahí en más, sí voy a obedecer, pero es para honrar a Dios, es para agradarle. Ese es el punto. No hago esto para... Es como decir, por ejemplo, un hijo, una persona que es hija, no tiene que hacer obra para ser hijo. Si yo no estoy buscando ser hijo de mi padre, o si una nena dice, yo tengo que hacer obra para ser hijo. No, la hija es hija del padre y punto. Es hija porque fue engendrada por el padre, es hija. Ahora, siendo hija, obviamente procurará honrar, procurará obedecer a su papá, debe de hacerlo. Pero no es que hace obras para ser hija. O sea, no hacemos obras para ser hijos de Dios. Nosotros hacemos obras porque somos hijos de Dios. Ahora bien, eso también plantea el punto de que cada persona debiera de preguntarse, ¿soy en verdad salvo? ¿Soy en verdad un hijo de Dios? ¿O es que de pronto solamente soy un religioso?
en todos los grupos religiosos hay personas que son simplemente religiosas, que van para cumplir, pueden ir con la Biblia, pueden cantar, pero bueno, no son salvos. Entonces, el punto acá es, esa pregunta tiene que tener una respuesta antes que ir a la pregunta que se puede responder. La salvación se pierde, no se pierde, se puede responder. Pero antes de eso, habría que preguntarnos, ¿somos salvos? Esa pregunta honesta requiere una respuesta y esa respuesta me puede dar seguridad o puede ser que también me haga concluir, no, la verdad que no soy. Bueno, si no soy, debo de buscar a Dios con todo mi corazón, creer en Jesucristo y decirle, Señor, sálvame, pero no soy salvo. Aunque yo me portara bien, lo mejor el esfuerzo que haga, si Jesucristo no es mi Señor y mi Salvador, de nada me sirve. Aunque guarde todos los mandamientos, si Él no me salvó, estoy perdido. Muy bien, vamos con la quinta intervención del señor Carlos. Cuando comiences a hablar, corre tu tiempo. Creo que se congeló, ¿verdad? No, yo no lo oigo. ¿Tú lo escuchas, Marcelo? ¿No? Quedó congelada su pantalla. Carlos, salte y vuelve a entrar, a ver qué tal que hacía. No se te escucha nada, Carlos. Esperemos que regrese ahorita. Mientras saludo a los 14 conectados ahí. A un tal Edgar Bilbar, Roberto Carlos López, Gigi Ávila, Bernabé Ortiz, Yeveno Teísta, no sé quién sea ese. Y a los que se van conectando, saludos. Compartan este en vivo. Muy bien, vamos a esperar que vuelva a intentar entrar para continuar. Alex, te decía que después, con tu permiso, me gustaría poder compartir también el video. Sí, sin problema. Muchas gracias. No sé si quieras mandar algún saludo por ahí, por mientras viene Carlos. Bueno, simplemente un saludo a todos los que puedan ver el debate en cualquier momento que lo vean. Y desear, bueno, que Dios les bendiga, que le dé luz y que si de pronto alguien quisiera hacer algún debate en algún momento, estoy dispuesto, no hay ningún problema. Creo que Y anda por bueno, aquí después Max, voy a ver. WhatsApp. Más, con él tenemos algo pendiente todavía. Un debate libre también. No era él. Bueno, vamos a ver si Carlos va a intentar entrar o ya no. Ya se tardó un buen. Bueno, vamos a dar unos minutitos y no voy a. Le dejamos ahí. Tengo también ahí pendiente algún debate con adventistas sobre la muerte. Si hay conciencia o no hay conciencia, así que con un testigo de Jehová. Carlos Ortiz, Leonardo. Carlos Ortiz, si estás viendo este en vivo, intenta entrar de nuevo con el link a ver si te podemos agregar.
No sé qué pasa, que no intenta entrar o no puede. O se le cayó el internet. Cuando se cae el internet es un problema que vuelva a restablecerse. Puede ser eso. Muy bien. No, no. No sé si conoce a ese sujeto. ¿Quién es? ¿Ortiz? Sí. Bernabé. No, no está Creo intentando que no lo entrar. conozco. Bueno, no sé qué tiempo lo puedes esperar. Bueno, de todos modos, bien pudiéramos terminarlo si es que él no puede, y de todos modos, sabe que si quiere que conversemos luego, lo hacemos de nuevo, no hay ningún problema. Ujú, sí, está bien. Siempre que Vamos a tenga tiempo esperar estoy dispuesto. unos 5 minutitos Ok, a ver si. bueno, A dale. ver. Aquí está de nuevo. Muy bien. Me imagino que tuvo un grave problema con su internet. Muy bien, Carlos. ¿Se te cayó el internet o qué pasó? El teléfono, Mm, me escuchas? sí, sí, sí. Sí, te Ya, escucho yo no te bien. escucho bien, pero sí, se murió mi teléfono, ya lo conecté, estoy afuera, tuve que tenerme una extensión, pero bueno, este diálogo está por terminado. No tengo nada más que decir, no es necesario decir más. Aquí las personas al final son libres de creer lo que quieran creer, ¿verdad? Si dicen que ya son salvos y que no se pierde la salvación, está bien, adelante, que sigan adelante. Por otro lado, nosotros sabemos claramente que la salvación no existe, nadie puede declararse salvo, ¿verdad? En esta vida, nadie. Ya cuando estemos en el reino de los cielos, ¿verdad? Ah, bueno, entonces sí ya podemos decir, ah, soy salvo. Mientras no, nadie puede declararse salvo. Entonces uno tiene que perseverar hasta el fin, si no, no puede uno ser salvo. Y pues gracias Marcelo por tu tiempo, por tu exposición. Gracias Alex por este tiempo que nos diste a nosotros dos. Vamos a esperar aquí la gente sus comentarios. Espero que hayan este, observado, es la palabra correcta, observado con atención lo que pasó aquí en estos diálogos para que así saquen sus conclusiones. Bien, feliz noche, me despido.
Muy bien, no sé si quieres hacer una réplica de lo que dijo ahorita Carlos. Adelante. Bueno, para terminar, bueno, te agradezco de nuevo también a vos, Alex. Gracias por invitarme a dialogar con él y también, bueno, un agradecimiento a él que quiso hablar sobre el tema. Personalmente, como dije, creo que la Biblia enseña claramente que podemos tener la certeza de la salvación. Hay muchos pasajes que nos hablan de eso. O sea, el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna, el que oye mi voz y cree al que me envió tiene vida eterna. El apóstol Pablo también podía decir eso. De hecho, que ser parte de la iglesia es ser parte de la congregación de salvos. El apóstol Pedro escribe, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él es el sustituto de los verdaderos creyentes. Así que Él cargó el pecado que nosotros merecíamos pagar. Él fue castigado en nuestro lugar y nosotros somos declarados justos, no por nuestras obras, sino por lo que Él realizó en favor de los creyentes. Por eso es que dice el apóstol Pablo, dice por ejemplo 3:27, creo que es de Romanos, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Si soy declarado justo, eso es ser justificado, entonces soy un hijo de Dios. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. La palabra arras, arrebón, quiere decir una garantía. O sea, como garantía de que yo voy a recibir la herencia eterna, Dios me ha sellado con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el anticipo y a la vez es la garantía de que yo voy a recibir lo que Él ha prometido para los salvos, la herencia eterna. Y Dios no puede mentir en eso. Así que por lo tanto creo que hay muchos pasajes, muchos. No he tocado ninguno que hable de la predestinación, que nos hablan. Voy a citar uno más y con este termino. Romanos 8:29 y 30 dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que predestinó estos llamó, a los que llamó estos justificó, a los que justificó estos también glorificó. Lo único que voy a decir es esto, 5 términos. Conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. 5. Como los eslabones de una cadena. Yo los llamo la cadena de la salvación. Los que fueron conocidos en la eternidad, este es un grupo de personas, van a ser glorificados. Conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Es una cadena que no se puede romper. El que fue conocido, fue predestinado y va a ser glorificado. Así que por lo tanto, hay seguridad en la salvación. La persona que es salva, de verdad la persona que es salva, no va a dejar de ser salva, porque Jesucristo ocupó su lugar como sustituto y pagó todos los pecados del verdadero creyente. Así que bueno, gracias Alex nuevamente. Dios les dé luz y bendiga a todos los que puedan oír. Y bueno, saludos también para aquellos que me conocen, porque ahí me conoce mucha gente también por los grupos especialmente. Y bueno, deseo que Dios les bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad. Muy bien, gracias Marcelo por haberte presentado este debate. Gracias a Carlos. Bueno, espero que vea más adelante este debate y pueda escuchar, bueno, el saludo que te estamos mandando. Saludo a los 14 que estuvieron aquí conectados. Compartan este vídeo, compartan el canal, suscríbanse, denle like, dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo debate. Chao.